La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña en este episodio de La voz del zorro, un programa de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Mi nombre es Bardo Limón. Actualmente soy coordinador de la licenciatura en Administración de Mercadotecnia de CETIS Universidad. Y en este episodio platicaremos sobre un artículo muy interesante que ha transformado muchas vidas. El artículo se llama Una carta a García. Esperamos que les guste. Comenzamos. Como les comentaba, en este episodio platicaremos sobre la Carta a García, un escrito que fue desarrollado en 1899. Esperamos que les guste. Voy a leerlo textualmente para que usted se dé una idea de lo maravilloso que es este escrito. Esperamos que les guste. Dice más o menos así. La Carta a García. Las gentes que nunca hacen más de lo que se les paga, nunca obtienen pago por más de lo que hacen. Elbert Hubbard. Apología. El pasatiempo literario que va a leer usted, amigo, Una carta a García, fue escrito de sobremesa, una tarde, en el corto término de una hora. Pasó esto el 22 de febrero de 1899, aniversario del natalicio de George Washington, y en marzo del mismo año ya se había publicado en la revista Philistine. Fue algo que brotó caliente de mi corazón y lo escribí tras un día gastado en la pesada faena de excitar a infelices sumidos en los limbos de una inacción criminal a que se tornasen hombres auténticos, radioactivos. Pero la verdadera idea creadora brotó de labios de mi hijo Bert, cuando en el curso de la conversación entre taza y taza de té, sugirió que el héroe verdadero de la Guerra de Independencia de Cuba había sido Rowan. Sí, dijo mi hijo, porque Rowan fue quien en la hora oportuna, culminante, llevó a cabo el hecho único, necesario, llevar el mensaje a García. La frase me hirió como un rayo. Sí, exclamé, el muchacho tiene razón. El héroe es siempre aquel que cumple su misión, el que lleva la carta a García. Corrí a mi escritorio y de un tirón de uno a otro cabo, escribí Una carta a García. Tampoco caso hice a mi escrito que fue publicado en la revista sin encabezamiento siquiera. La edición salió y empezaron a llover pedidos por docena, por 50, por 100 ejemplares de la revista. Y cuando The American News Company pidió 1000 ejemplares, pregunté lleno de asombro a uno de mis ayudantes, ¿qué era lo que en ese número de la revista levantaba tal polvareda? Con asombro oí la respuesta. Esa historia tuya acerca de García. Al día siguiente, recibí un telegrama de George Daniel del New York Central Railroad que decía, deme el precio de 100,000 ejemplares del artículo de Rowan en forma de folleto, con un aviso en la portada sobre el Empire State Express y diga cómo puede hacer la entrega. Contesté dando el precio y avisando que la entrega se podía hacer en 2 años. Disponíamos de tan pocos elementos que eso de imprimir 100,000 ejemplares nos parecía una empresa temeraria. El resultado fue que di permiso a Mr. Daniels para reimprimir el artículo por su cuenta. Hízolo en ediciones de a 500,000 de folletos. 2 o 3 lotes de 500,000 fueron puestos en circulación y además fue reproducido por cerca de 200 revistas y periódicos, traducido a todas las lenguas vivas. En los tiempos en que Mr. Daniels distribuía la Carta García, vino a los Estados Unidos el príncipe Kilakov, director de los ferrocarriles rusos. Y cuando dicho príncipe fue huésped del New York Central y saliera a una gira por todo el país bajo la dirección personal de Mr. Daniels, conoció el folleto y se interesó por él más. Quizá por ser Mr. Daniels quien lo repartía y por la gran cantidad que vio circular,
de mano a mano que por cualquier otra causa. Lo cierto del caso fue que, de vuelta a su país, lo hizo traducir al ruso e hizo repartir sendos ejemplares a los empleados de todos los ferrocarriles del imperio. De Rusia pasó a Alemania, a Francia, a España, a Turquía, al Indostán, a la China. Durante la guerra rusa-japonesa, cada soldado ruso que iba al frente llevaba un ejemplar de la Carta García. Al encontrar los japoneses el folleto en poder de todos y cada uno de los prisioneros de guerra, concluyeron que debía ser algo excelente y lo vertieron a su idioma. Por orden de Mikado, fue repartido a cada uno de los empleados del gobierno, militares y civiles. Alrededor de 400 millones de ejemplares de la Carta García han sido impresos, siendo esta la mayor circulación de una obra en vida de su autor, que haya logrado en tiempo alguno de la historia, gracias a esta serie de afortunados incidentes. Una carta a García. Hubo un hombre cuya actuación en la guerra de Cuba culmina un astro en su perihelio. Sucedió que cuando hubo estallado la guerra entre España y los Estados Unidos, palpóse clara la necesidad de un entendimiento inmediato entre el presidente de la Unión Americana y el general Calixto García. Pero ¿cómo hacerlo? Hallábase García en esos momentos, Dios sabe dónde, en alguna serranía perdida en el interior de la isla. Y era precisa su colaboración. Pero, ¿cómo llegar a sus manos un despacho? ¿Qué hacer? Alguien, dice el presidente, conozco a un hombre llamado Rowan. Si alguna persona en el mundo es capaz de dar con García, es él, Rowan. Como el sujeto que lleva por nombre Rowan toma la carta, guárdala en una bolsa que cierra contra su corazón, desembarca a los 4 días en las costas de Cuba, desaparece en la selva primitiva para reaparecer de nuevo a las 3 semanas al otro extremo de la isla, cruzando un territorio hostil, y entrega la carta a García. Son cosas de las cuales no tengo especial interés de narrar aquí. El punto sobre el cual quiero llamar la atención es este. McKinley da a Rowan una carta para que la lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta en dónde podrá encontrarlo. Por Dios, que aquí hay un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronce eternos y colocada en cada uno de los colegios del universo. Porque lo que debe enseñarse a los jóvenes no es esto o lo de más allá, sino vigorizar, templar su ser íntegro para el deber, enseñarlos a abordar prontamente, a concentrar sus energías, a hacer las cosas, a llevar la carta a García. El general García ya no existe, pero hay muchos Garcías en el mundo. ¿Qué desaliento no habrá sentido todo hombre de empresa que necesita de la colaboración de muchos, que no se haya quedado alguna vez estupefacto ante la invisibilidad del común de los hombres, ante su abulia, ante su falta de energía que para llevar a término la ejecución de un acto? Descuido culpable, trabajo a medio hacer, desgreño, indiferencia, parecen ser la regla general. Y sin embargo, no se puede tener éxito si no se logra por uno u otro medio la colaboración completa de los subalternos, a menos de que Dios en su bondad obre un milagro y envíe un ángel iluminador para ayudante. El lector puede poner a prueba mis palabras. Llame a uno de los muchachos empleados que trabajan a sus órdenes y dígale: consulte usted la enciclopedia y hágame el favor de sacar un extracto de la vida de Corregio. ¿Cree usted que su ayudante le dirá, sí, señor, y ponga manos a la obra? Pues no lo crea. Le lanzará una mirada vaga y le hará una o varias de las siguientes preguntas. ¿Quién era él? ¿En qué enciclopedia busco eso? ¿Está usted seguro que esto está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bismarck lo que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? ¿Necesita usted de ello con urgencia?
¿Quiere que le traiga el libro para que usted mismo busque ahí lo que necesita? Diga, ¿para qué quiere saber esto? Y apuesto 10-1 a que después de que usted haya respondido íntegramente el anterior cuestionario y haya explicado el modo de verificar la información y para qué la necesita usted, el prodigioso ayudante se retirará y buscará otro empleado para que le ayude a buscar a García. Y regresará luego a informarle que tal hombre no existió en el mundo. Puede suceder que yo pierda mi apuesta, pero si la ley de los promedios es cierta, no la perderé. Y si usted es un hombre cuerdo, no se tomará el trabajo de explicarle a su ayudante que Corregio se busca con C y no con K. Y se sonreirá usted y suavemente le dirá, dejemos eso. Y buscará usted personalmente lo que necesita averiguar. Y esta incapacidad para la acción independiente, esta estupidez moral, esta atrofia de la voluntad, esta mala gana de remover por sí mismos los obstáculos, es lo que retarda el bienestar colectivo de la sociedad. Y si los hombres no obran en su provecho personal, ¿qué harán cuando el beneficio de su esfuerzo sea para ellos? Se palpa la necesidad de un capataz armado de garrote. El temor de ser despedidos el sábado por la tarde es lo único que retiene a muchos trabajadores en su puesto. Pongo un aviso solicitando un secretario y de cada 10 aspirantes, 9 no saben ortografía ni puntuación. ¿Podrían tales gentes llevar la carta a García? En cierta ocasión, me decía el jefe de una gran fábrica, ¿ve usted a ese contador que está ahí? Lo veo. ¿Y qué? Es un gran contabilista, pero si lo envío a la parte alta de la ciudad con cualquier objeto, puede que desempeñe la misión correctamente, pero puede ser también que en su viaje se detenga en 4 cantinas y al llegar a la calle principal de la ciudad haya olvidado absolutamente a qué iba. ¿Podría confiarle a un tío semejante la carta de García? En los últimos tiempos, es frecuente oír hablar con gran simpatía del pobre trabajador víctima de la explotación industrial, del hombre honrado, sin trabajo, que por todas partes busca inútilmente emplearse. Y a todo esto se mezclan palabras duras contra los que están arriba. Y nada se dice del jefe de industria que envejece prematuramente luchando en vano para enseñar a ejecutar a otros un trabajo que ni siquiera quieren aprender ni les importa, ni de su larga y paciente lucha contra colaboradores que no colaboran y que solo esperan verlo volver la espalda para malgastar el tiempo. En todo almacén, en toda fábrica, hay una continua renovación de empleados. El jefe despide a cada instante a individuos incapaces de impulsar su industria y llama a otros para ocupar sus puestos. Y esta escogencia no cesa en tiempo alguno, ni en los buenos ni en los malos, con la sola diferencia de que cuando hay escasez de trabajo, la selección se hace mejor, pero en todo tiempo y siempre el incapaz es despedido. La ley de supervivencia de los mejores se impone. Por interés propio, todo patrono conserva a su servicio a los más hábiles, aquellos capaces de llevar la carta a García. Conozco a un hombre de facultades verdaderamente brillantes, pero inhábil para manejar sus propios negocios y absolutamente inútil para gestionar los ajenos, porque lleva siempre consigo la insana sospecha de que sus superiores lo oprimen o tratan de oprimirlo. Ni sabe dar órdenes, ni sabe recibirlas. Si se enviara con él la carta a García, contestaría muy probablemente, llévela usted. Hoy, este hombre vaga por las calles en busca de oficio, mientras el viento silba al pasar entre sus hilachas de su vestido. Nadie que lo conozca se atreve a emplearlo, por ser él un sembrador de discordias. No le entra la razón y solo sería sensible el taconazo de una bota número 45 de doble suela. Comprendo que un hombre tan deformado moralmente merece tanta compasión como si fuera físicamente, pero al compadecerlo, recordemos también a aquellos que luchan por sacar triunfante una empresa, sin que sus horas de trabajo estén limitadas por el silbido de la fábrica, y cuyo cabello se torna prematuramente blanco en la lucha tenaz por conservar sus puestos,
a individuos de indiferencia glacial, imbéciles e ingratos que le deben a él el pan que se comen y el hogar que los abriga. ¿Habré exagerado demasiado? Puede ser, pero cuando todo el mundo habla de los trabajadores así, sin distinción ninguna, quiero tener una frase de simpatía por el hombre que logra éxito, para aquel que luchando contra todos los obstáculos dirige los esfuerzos de los otros y cuando ha triunfado, solo obtiene por recompensa, si acaso, pan y abrigo. Yo también he trabajado a jornal y me he hecho la comida con mis propias manos. He sido patrono y puedo juzgar por la experiencia propia y sé que hay mucho que decir de parte y parte. La pobreza no da excelencia por sí sola. Los harapos no son recomendación. No todos los patronos son duros y rapaces, ni todos los pobres son virtuosos. Mi corazón está con aquellos obreros que trabajan lo mismo cuando el capataz está presente que cuando está ausente. Y el hombre que se hace cargo de una carta para García y la lleva tranquilamente, sin preguntas idiotas y sin la intención perversa de arrojarla en la primera alcantarilla que se encuentra por el paso y sin otro objeto que llevarla a su destino, a este hombre jamás se le despedirá de su trabajo, ni tendrá jamás que entrar en huelga para obtener un aumento de salario. La civilización es una lucha prolongada en busca de tales individuos. Todo lo que un hombre de esta clase pida, lo tendrá. Lo necesitan en todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en las oficinas, en las fábricas, en los almacenes. El mundo los pide a gritos. El mundo está esperando, siempre ansioso, el advenimiento de hombres capaces de llevar la carta a García. El mundo confiere sus mejores premios, tanto en honores como en dinero, a una sola cosa, a la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? Puedo definirla en pocas palabras. Hacer lo que se debe hacer bien hecho, sin que nadie lo mande. A quien hace una cosa bien hecha sin que nadie se lo ordene. Sigue aquel que la hace bien cuando se la han ordenado una sola vez. Es decir, aquellos que saben llevar la carta a García. Estos reciben altos honores, pero su pago no guarda la misma proporción. Vienen luego aquellos que obran solo cuando se les ha dado la orden por 2 veces. No reciben honores y solo tienen un pago pequeño. Se encuentran después los que hacen una cosa bien hecha, pero solo cuando la necesidad los aguijonea. En vez de honores reciben la indiferencia y se les paga con una miseria. Estos tales emplean la mayor parte de su tiempo refiriendo historias de su mala suerte. Todavía en una escala inferior están aquellos que no hacen nada bien hecho. Aun cuando algún compañero se los enseñe a hacer y permanezca a su lado para cerciorarse de que lo hacen, estos pierden constantemente sus puestos y reciben como pago el desprecio que se merecen, a menos de que por su suerte tengan un padre rico. Y en este caso, el destino los acecha con su camino hasta descargarles un recio golpe. ¿A qué clase pertenece usted? El director general o jefe de la policía de Buenos Aires ha querido dar, según leemos en la prensa de aquella gran metrópoli, una lección educativa a sus subordinados para establecerlo las condiciones que, a su juicio, constituyen el verdadero mérito para lograr un ascenso. Sobre los años de servicio pone las aptitudes. Doctrina esta que se ha popularizado por medio de la siguiente apotegema. Aptitud duple antigüedad. A fin de establecer lo que entiende por aptitudes superiores, el jefe de policía bonaerense ha escrito un diálogo a la manera platónica. Lo ha hecho escribir en grandes carteles murales y lo ha mandado fijar en todos los cuarteles del mando. He aquí el diálogo. La escena ocurre en una de nuestras grandes casas comerciales. Un empleado pide la autorización para presentar una queja al director general. ¿Qué hay? Señor director, ayer fue nombrado X para ocupar la vacante Z y X es 16 años más joven que yo. El director lo interrumpe. ¿Quiere usted averiguar la causa de ese ruido? El empleado sale a la calle y regresa diciendo, son unos carros. ¿Qué llevan? Después de una nueva salida del empleado, vuelve diciendo, unas bolsas. ¿Qué contienen las bolsas? El empleado
Hace otro viaje a la calle y vuelve diciendo, no sé lo que tienen. ¿A dónde van? Cuarta salida y responde, van hacia el este. El director llama al joven X y le dice, ¿quiere averiguar la causa de ese ruido? El empleado X sale y regresa 5 minutos después manifestando, son 4 carros cargados con bolsas de azúcar. Forman parte de las 15 toneladas que la Casa A remite a Mendoza. Esta mañana pasaron los mismos carros con igual carga. Se dirigen a la estación Catalinas. Van consignados a el director dirigiéndose al empleado antiguo. ¿Ha comprendido usted? Qué interesante lo que nos expone la Carta García. Y yo quisiera resumirlo en el hecho de la gran necesidad que hoy en día tenemos de que no solamente nuestros empleados, sino también los dirigentes, inclusive en nuestra vida personal, podemos lograr al llevar la Carta García. Nosotros podemos ser como Rowan, podemos desde nuestra individualidad poder llevar esa Carta García, ser mejores, tomar esa iniciativa, tratar de buscar el cambio sin que nos lo pidan. Si vemos que hay algo que está fuera de orden, buscar y luchar por encontrarle el orden sin que nadie nos lo pida. Hoy en día estamos viviendo temas muy importantes en el ámbito laboral, que seguramente ustedes como empresarios están preocupados tal vez hasta por las nuevas generaciones. Pero como lo dice este artículo de Hubbard, como lo dice, esto es algo que trasciende años, ¿no? Fue escrito en 1899, de tal suerte que hoy sigue siendo vigente, porque la necesidad del hombre de ser mejor siempre existirá. De tal manera que mi recomendación para sus diferentes empresas es que logren transmitir a sus empleados e inclusive a sus altos mandos que aprendamos a llevar la Carta García. Yo les voy a regalar el link de esta historia, de esta Carta García, de donde rescaté este escrito, que la verdad ustedes pueden tomar y transmitírselo como se han hecho en cientos de miles de reproducciones en el mundo. De tal manera que ustedes pueden utilizarlo para imprimirlo y entregárselo a sus empleados y que hagamos una discusión o una plática que nos ayude a entender mejor qué es la Carta García y cómo puedo utilizarla en mi vida personal, en mi vida laboral y en mi vida profesional. Espero que haya sido de su total agrado y sobre todo que sea una herramienta muy interesante para aplicársela a sus empleados y en su vida personal. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Es momento de repasar las 5 voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. La Carta García, o simplemente Carta García, es un texto de autosuperación escrito por Elbert Hubbard en 1899. Punto número 2. El héroe es siempre aquel que cumple su misión, el que lleva la Carta García. Punto número 3. El incapaz es despedido. Es la ley de la supervivencia de los mejores que se impone. Por interés propio, todo patrón conserva a su servicio a los más hábiles, aquellos capaces de llevar la Carta García. Punto número 4. La iniciativa es hacer lo que se debe hacer bien hecho, sin que nadie lo mande. A quien hace una cosa bien hecha, sin que nadie se lo ordene. Punto número 5. Más de 400 millones de ejemplares de la Carta García han sido impresos, siendo esta la de mayor circulación que una obra en vida de su autor haya logrado en tiempo alguno de la historia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro.
y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.